Vamos a ir a la palabra de Dios, a Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo 3, 14. Vamos a leer hasta el 4, 11. Leo en Reina Valera contemporánea, Primera de Timoteo 3, 14 hasta el 4, 11. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto, para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Pablo utiliza en el versículo 15 la simbología de la casa para la iglesia, porque en el Antiguo Testamento fundamentos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, Carlos me ha dicho que son columnas con pata de elefante, eso es lo que dice el hermano, que se pusieron para ilustrar este sermón, nos sirve, se pusieron por los misioneros con el objetivo de que se construyeran hasta 4 pisos, creo, 4 o 5 pisos, 5 pisos suficientemente fuertes, estables, profundas, ampliadas en el fondo, y más o menos eso es lo que las palabras columna y baluarte significan en este texto. Para mí es una traducción desafortunada, aunque bien intencionada, lo que hacen algunas versiones como la Nueva Versión Internacional, incluso la TLA y otras más, que traducen en vez de casa de Dios, familia de Dios, y luego dicen que es, algunas no, esas, no recuerdo cuál, pero hay una que cruza las palabras, dice familia de Dios en vez de casa, y luego dice sostén y defensa de la verdad. Porque sostener y defender la verdad es la función que se aplica a nosotros como iglesia, pero tenemos que recordar que el simbolismo lo saca Pablo de las columnas y los fundamentos dentro de una casa, dentro de una construcción. Así que si dice familia, de una vez debe decir sustento o defensa, porque quiere decir que ya hay personas que sostienen o defienden algo, así como las columnas sostienen una construcción. Pero ¿qué sostiene y defiende la iglesia para que no se derribe la obra de Dios? De acuerdo al versículo 15, ¿qué sostenemos? ¿Qué sostenemos?
¿Verdad? ¿Verdad, verdad? La verdad. ¿Cuál verdad? En este tiempo de relativismo que se ha denominado, escuche esto, de post-verdad o de tiempo después de la verdad, no más allá de la verdad en el sentido de que sea más verdadero, sino de más allá de la verdad en el sentido de que lo que no es verdad termina viéndose como verdad. Varias denominaciones eclesiásticas en el mundo, históricas, como por ejemplo la Presbyterian USA en Estados Unidos, alguna rama anglicana, y ahora hace poco hay una revolución, un revuelco en la Iglesia Católico Romana, han adoptado filosofías de esta época como verdaderas y las han introducido dentro de sus prácticas eclesiásticas. Yo recuerdo que hubo un revuelo, creo que hace como un mes o más de un mes, para poner un ejemplo, cuando en algún momento se dijo oficialmente que podían ser bautizados los transexuales en el catolicismo romano. Y que ahora hace una semana, creo, o casi 2 semanas, no se dijo que se podían casar por la Iglesia Católica Romana las parejas del mismo sexo, pero sí se les dijo que oficialmente, fiducia, no recuerdo el nombre completo en latín del documento papal, pero salió del dicasterio para la doctrina de la Iglesia Católica Romana, pueden ser bendecidos o bendecidas las parejas del mismo sexo. Y alguien dice, pero todavía no las están casando, pero más o menos es lo mismo. Y no solamente es la parte sexual, la ecología, por ejemplo, llevada a la idolatría. Hermanos, yo tuve que ver una materia en la universidad sobre ecología y teología y tenemos que estar continuamente reevaluándonos a la luz de la palabra, qué es lo que dice el Señor sobre esos temas modernos. Pero, por ejemplo, la ecología ha sido llevado al punto máximo donde por salvar la tierra, si es necesario, matamos a los seres humanos. Y eso no lo digo yo, ya hay libros, tinta derramada, material entero en sitios de internet, filosofías que han permeado el mundo, lo están envolviendo y están entrando dentro de la iglesia. Y por eso, por ejemplo, sacó también una encíclica la Iglesia Católica Romana sobre el asunto. Muy buena en muchos sentidos, porque la Biblia sí manda que cuidemos el medio ambiente, la Biblia sí manda que respetemos a cada uno en sus libertades. Los bautistas creemos en la libertad de conciencia, no se le puede obligar a nadie a hacer algo que es contra su voluntad, pero la Biblia no manda que nosotros oficialicemos algo que la Biblia le llama pecado, o que Dios cataloga como pecado. Entonces no estamos en una lucha por tener más plata, ser más famosos, o por tener más impacto social. Estamos en una lucha por mantenernos en la verdad y ser fieles a lo que Dios reveló en su palabra. Y es una lucha que usted y yo estamos viviendo todos los días. Se nos está metiendo por el televisor, por el internet, por la radio, si todavía escuchan radio. Hasta el vecino y la vecina lo dicen, los noticieros lo replican. A mí me da risa porque uno coloca un noticiero de ciertos canales y le da duro al gobierno de turno. Y coloca de otros canales y lo apoya hasta el punto idolátrico. Entonces uno no sabe qué ver, toca ver un poquito de uno, un poquito de otro, sabiendo que todos son medias verdades y a ir pidiéndole a Dios que lo oriente. Porque ni en política ni en nada pone usted un canal y le dan duro los israelitas por la guerra en Israel, pone otro canal y le dan duro los palestinos. Entonces uno sabe, en fin, quiénes son los malos. Depende de quién le cuente la historia, porque todos tenemos puntos de vista relativos. Y escuche esto, lo más tremendo es que no queremos buscar la verdad ni someternos a la verdad. Y la iglesia sostiene y defiende la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Así que la verdad revelada por Dios, eso es lo que afirmamos hoy, en la Biblia es la que conforma a una verdadera iglesia como iglesia. Por lo cual la verdad misma debe ser sostenida y defendida por cada iglesia verdaderamente cristiana. Una iglesia que solo se acomoda y que cuando es confrontada, sus líderes no son capaces de decir lo que la Biblia dice como verdadero, sino que sucumben o se amedrantan frente a las amenazas del mundo. Tal vez no sea una iglesia verdadera o está a punto de dejar de serlo.
La verdad de la palabra de Dios nos hace libres, dijo Jesucristo, y nos constituye como hijos de Dios y como iglesia en Cristo. Y si dejamos de sostenerla, dejamos de ser iglesia. Nuestro trabajo es sostener la verdad. Es más, se han acuñado términos como la verdad verdadera, porque algunos dicen, esta es mi verdad, esa es su verdad. ¿De quién es esa verdad? Entonces algunos han acuñado el término la verdad verdadera, para decir que es la verdad suprema. Y a estas alturas quiero decirles, si se me olvida en el resto del sermón, que toda verdad es de Dios. Dios es verdadero y todo lo que está conforme a la realidad, según Él la diseñó y conforme Él la examina y Él dice que está bien, así es verdad. Así la persona incluso no se haya convertido a Dios. Si sostiene algo que Dios dice que es verdad, es verdad. Entonces vamos a ver dos aspectos de la verdad en Cristo y la verdad en la creación. La verdad en Cristo se supone que la sostenemos y luchamos porque no nos den herejías contra Cristo, doctrinas falsas. Pero la verdad en la creación también la sostenemos como consecuencia de la verdad en Cristo, porque también es una verdad de Dios, lo que Dios creó como Dios lo creó, como Dios lo diseñó. Y esto último, algunos que ni siquiera son cristianos lo sostienen más y mejor que los cristianos. La verdad de la creación, solo por mera lógica y por mera argumentación y estudio humano de lo que es común o del diseño de la creación. Verdad de Cristo. Solo diremos, de acuerdo a los versículos 14 al 16, que la verdad que Pablo le decía a Timoteo que sostuviera en Éfeso es la misma que debemos sostener, la verdad de Cristo escrita, prescrita y descrita en estos tres versículos. Escrita. Verso 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto. Qué bendición que no pudiera ir, porque nos dejó escrita esa carta a Timoteo. Dios utilizó las circunstancias difíciles del momento para que quedaran escritas las verdades eternas en lo que hoy tenemos como Biblia. Está escrita la verdad de Dios. No hay que buscarla por ahí en nada raro. Búsquela en la Biblia, allí está escrita. Segundo, la verdad de Cristo está prescrita, es decir, ordenada, no que ha vencido, prescrita en el sentido de que ha sido ordenada para que sepamos conducirnos. Mire el verso 15. Timoteo, le escribo esto para que si me tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando usted mira las 2 o 3 veces que aparece la palabra doctrina en esta carta, la primera que aparece ligada a todo lo que es pecado, que no es buena doctrina. Los que matan, los que roban. La doctrina no es para llenar la cabeza, sino para cambiar la conducta. Primero llenando la cabeza. No se trata tampoco de cambiar la conducta sin darle a entender algo. Hay que entender para creer y así vivir. Pero si solo entendemos y no vivimos y no nos conducimos piadosamente, que ese término es importante en esta carta, entonces la doctrina que tenemos no es de Dios o la hemos distorsionado porque no cambia nuestras vidas. Timoteo, esto que te escribo es para que te conduzcas y sepas cómo conducirte como una iglesia, dentro de la iglesia, con la iglesia, sosteniendo la verdad de Cristo y la verdad de Dios en general. Cristo, de acuerdo, aquí está la descripción, versículo 16, indiscutiblemente de lo que llamamos la verdad, que aquí le llama el misterio de la piedad, la verdad de la obra de Cristo. Piedad es vivir cerca de Dios, que Cristo o Dios se nos acercó en Cristo. Este misterio es grande, significa misterio porque es revelado por Dios. ¿Qué se reveló? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hay canciones que son muy bonitas, ¿cierto? La última, ¿la escucharon? El coro más o menos dice, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa cargó, perdón recibo en la cruz. ¿Para qué hacen eso los músicos?
¿Para qué le ponen la misma cantidad de sílabas a cada frase? Y hoy, antes no tanto, y menos en la cultura bíblica, pero hoy terminan con el mismo sonido las frases o con sonidos parecidos. ¿Por qué la misma métrica, es decir, el mismo largo de las frases? ¿Por qué terminar en el mismo sonido? ¿Por qué una melodía que se repite varias veces con diferentes frases? ¿Para qué se hace eso? Volverse famoso y que grabe muchos discos y que puedan tener entonces, bueno, ya no son discos, no, perdón. Estoy en la, casi que digo cassettes. CDs tampoco, ya ni CDs, ¿no? ¿Cómo se dice hoy en día entonces? ¿Ah? Reproducciones en Spotify. Para grabar mucho y que la gente se lo grabe en la mente y lo repitan, entonces se vuelvan famosos por las redes sociales y generen muchos ingresos. La realidad es que desde la antigüedad los recursos musicales son para poder transmitir un mensaje de forma que se recuerde, porque el argumento de la letra se consolida con la melodía y la forma en que se repite esa letra dentro de esa melodía. Aquí hay una canción, según se cree, al parecer un himno antiguo que cantaban en la iglesia primitiva y que Pablo usa y queda instituido como inspirado por el Espíritu Santo dentro de su escrito. Hay 3 versos allí. 3 versos que traen lo que le llamamos en la Biblia paralelismo hebreo. Una cosa comparada con otra. Y a veces es comparándolas porque son iguales, a veces comparándolas porque son diferentes y contrastan y nos enseñan una verdad. El primer contraste está: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué contrasta? Contrasta la carne y el Espíritu. El segundo está: visto de los ángeles, predicado a las naciones. Contrastan los ángeles arriba, las naciones de gente acá abajo. El tercero está en creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El contraste está en el mundo aquí abajo, arriba en gloria o en el cielo. Se dice que Cristo en la carne se manifestó, primer contraste, y en el Espíritu fue justificado, o el Espíritu, que allí aparece con mayúscula en muchas versiones bíblicas, quiere decir el Espíritu Santo fue el que vindicó, justificó o mostró que Cristo era quien decía ser cuando se manifestó en carne. Y aunque andaba como humano, eso significa carne, el Espíritu lo mostraba como Dios hecho hombre y lo capacitaba para ejercer su labor redentora. Luego, visto de los ángeles, predicado en las naciones, quiere decir que los ángeles mismos desde el cielo lo vieron a él ejercer su labor ministerial, pero la gente acá abajo también escucharon de él. Dice ahí, predicado a las naciones, escucharon su predicación. Y luego, creído en el mundo, gente de la tierra creyó en él, pero luego recibido arriba, recibido honrosamente y gloriosamente como el Salvador después de ejercer su oficio. De tal forma de que aquí hay contrastes y podemos entender entonces por la expresión carne en la primera frase, la expresión naciones en la cuarta y la expresión arriba en gloria en la sexta, en el sexto renglón en sus Biblias, de ese versículo 16, que Cristo se hizo ser humano, manifestado en carne, predicado a las naciones, creído en el mundo, y hay mucha gente que no cree que Cristo vino como ser humano. ¿Usted cree que Cristo vino como ser humano? La semana pasada predicamos de eso, el milagro de la encarnación. Desde el principio de la iglesia se coló la idea de que vino como parecía persona, pero no era persona, era un fantasma, una especie de ángel o algo así. No, realmente se hizo ser humano y en el vientre de una madre, una mujer, en el vientre virginal de María. Pero también Cristo pagó a Dios por el ser humano, porque lo justificó el Espíritu, lo vieron los ángeles y fue recibido en gloria. Quiere decir que total y absolutamente cumplió con todo lo que cualquier ser humano debía cumplir y lo cumplió para que pudiera ponerse por nosotros como nuestro Redentor. Vivió perfectamente la vida que usted y yo no podemos vivir perfectamente. Esas dos verdades han sido negadas por todos lados. A veces no se niegan directamente diciendo, no, Cristo no fue ser humano, o no, Cristo no alcanzó a pagar, pero se dice, bueno,
Usted lo salva a Cristo por lo que Él hizo, pero usted tiene que ayudarse. Y no estamos diciendo que la persona que viene a Cristo no va a cambiar, va a cambiar. Porque es imposible, dijo alguna vez un predicador, que uno se estrelle con un camión de frente y quede igual. Usted no se estrella con un camión, usted le viene el Espíritu Santo con todo su poder glorioso e irrumpe en su corazón y su vida, cambia sus pensamientos, sentimientos y emociones para mostrarle su pecado, hacerlo arrepentirse y rendirse a Cristo. Entonces usted empieza a caminar distinto. Por lo menos el que se estrelló con el camión tiene que caminar diferente, ¿no? Algo adolorido, aunque sea, para mostrar lo que le pasó. Empieza a vivir diferente. Pero no quiere decir que mi cambio de vida es lo que paga por mi redención en el cielo. ¿Quién pagó? ¿Quién fue el que fue justificado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y fue recibido gloriosamente en el cielo cuando terminó su obra redentora? Jesús. Entonces, cuando yo pienso que la salvación me la da Cristo, pero me la gano yo, o no me la gané yo, pero yo sí la conservo, la perfecciono, o yo hago que no se pierda, entonces estoy diciendo yo pago junto con Cristo. No, pagó solo Cristo. Cristo paga por mi salvación. ¿Se dan cuenta el carrusel acá, en el canto? Más o menos el carrusel es así: manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, pareciera que se quedara arriba, predicado a las naciones, vuelve y baja, creído en el mundo, sigue por abajo y termina arriba en gloria, recibido. Más o menos es como una especie de serpentina en el sentido de la letra. Estamos analizando una letra que está en la Biblia como inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos la obra del Salvador. A veces usted se sienta a analizar letras del mundo y ni las analiza, sino que las repite. Analicemos lo que cantamos para el Señor, especialmente si sale de la Biblia. ¿Qué creemos de Cristo? Sostenemos y defendemos que Cristo es Dios hecho hombre y que en Él se cumplió completamente todo lo que Dios demanda por nuestra salvación. El misterio revelado de la piedad, es decir, el acercamiento de Dios en Él fue revelado y quedó consignado a través de su palabra. Sostenemos esto. Es el mismo misterio, según el capítulo 3, versículo 9 de la fe. Dios se nos reveló para que creamos en esto con limpia conciencia, dice el versículo 9. Y es lo único que nos lleva a vivir piadosamente. En el capítulo 2, versículo 2, capítulo 10, versículo 4, capítulo 2, versículo 2, versículo 10, capítulo 4, versículos 7 y 8, capítulo 6, versículos 3, 4, 5 y 6, y capítulo 3, versículo 11, se habla de vivir piadosamente. ¿Cómo vive uno piadosamente o santamente? La Biblia enseña, nadie vive piadosa o santamente si no entiende la obra de Cristo, la revelación del misterio de la piedad. De nuevo, la religión puede cambiar de conducta. Métase a Alcohólicos Anónimos, yo tengo amigos ahí. A Narcóticos Anónimos, a Jugadores Anónimos. Hay varios anónimos, ¿sí? Dijo alguien, yo pasé de ser un borracho conocido a ser un alcohólico anónimo. Métase a cualquiera de esos programas de ayuda y será ayudado con ciertas estrategias muy buenas para salir de ciertas conductas muy nocivas. Pero aunque se porte como un santo, entre comillas, moralmente hablando, si no ha creído en Cristo, el misterio de la piedad no ha sido revelado a su vida, eso no es piedad, eso es cambio de conducta humana, transformación, simplemente por recursos de esta tierra que se quedan en esta tierra. Eso nos lleva al cielo. Pero no hay nadie que crea verdaderamente en Cristo y se arrepienta verdaderamente de sus pecados y confíe realmente su vida en Cristo, que no haya sido transformado y su vida no se vuelva cada día más piadosa. Así no estén Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, ni Jugadores Anónimos, ni Chismosos Anónimos, ni Envidiosos Anónimos, que debería haber. Y de nuevo, si algún cristiano quiere recurrir a esas estrategias humanas, lo puede hacer. Pero lo uno sin lo otro, es decir, el cambio conductual sin la transformación por la conversión a Cristo, no lleva para el cielo. Se va uno muy moral y muy buena gente para el infierno. Porque no es una transformación basada en la relación con Dios.
¿Cuántas iglesias hay que niegan el misterio de la piedad? Lo niegan así más o menos. Hermano, usted entró y cuando entró usted por esa puerta, usted tiene que saber que usted aquí no puede fumar, no puede bailar, no puede tomar. Bueno, si baila, no baile pegado. Y le ponen una lista larga así. Y cuando ya cumple la lista, dice, chulea, dice, entonces usted está bien, usted va para el cielo. Está cumpliendo con las normas de una religión, con las normas de una congregación, con las normas de una denominación, pero ni siquiera ha entendido la obra salvadora de Cristo, mucho menos ha confiado en Jesús y mucho menos le ha entregado su vida a Él. Entonces no es piedad, es simplemente transformación conductual terrenal. ¿Me explico, hermanos? Es por eso que a veces a mí me ha dado ganas de decir, yo a personas le digo, uy, esta gente se porta tan bien, si fueran cristianos darían un buen testimonio, y estos hermanos que yo tengo se portan tan mal. Y yo también. A veces los cristianos no damos tan buen testimonio y vemos a gente tan bien comportada que uno dice, Dios mío, si fueran para tu reino que lo hicieran. Pero no malinterpretemos. Una buena conducta sin Cristo no es muestra de salvación. Tal vez sea muestra de orgullo y soberbia religiosa, moral y personal. Por eso, al final, gente muy bien comportada puede terminar recibiendo lo que el mundo enseña que no es conforme a la voluntad de Dios. Gente que ni siquiera es cristiana, tal vez más fácilmente pueda caer en esto, pero también las iglesias cristianas caen. Capítulo 4, no solamente la verdad en Cristo hay que defenderla, sino la verdad de la creación. Pero, cuando dice pero, quiere decir lo contrario de creer y sostener la verdad es esto. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos que comenzaron con la venida de Cristo, según Hebreos y según otros textos, y terminan cuando Cristo regrese, los últimos tiempos en los cuales estamos, algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No tienen que ir donde Anacleta la peluda para que les lea la mano, para escuchar doctrinas de demonios, ni tienen que ir donde el medium, eso se le llaman ahora parapsicólogo, para que le invoque el muerto que quiere traer, para comunicarse con el más allá, estando más acá, ni tiene que volverse alguien que persiga las iglesias, sino que sencillamente tiene que abandonar. Apostatar significa salir, abandonar su creencia en Dios y especialmente su creencia en Cristo, simplemente dejarse enseñar de lo que está de moda, que es fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 2 dice, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Si se da cuenta, los falsos profetas que tienen espíritus engañadores, siguen doctrinas de demonios que la gente está escuchando para abandonar la fe, son mentirosos con una conciencia cauterizada. Literalmente quiere decir, esa palabra allí cauterizada es fundidas con un metal ardiente. ¿Cuántos han visto cómo marcan a las reses en el campo? Ya creo que no las marcan, ¿o sí? ¿Todavía? Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, como ilustración, un primo de mi papá, o el hijo de un tío de mi papá, que venía siendo como un primo tercero, quinto, sexto, no recuerdo ya, cuando íbamos al pueblo donde él se crió, estando nosotros allá de vacaciones con otros primos, teníamos una prima bastante de la ciudad, bastante inquieta, se ha calmado un poquito, y un día jugando, agarró el hierro encendido con el que marcaban las vacas, las reses, y se lo puso al primo allá del pueblo, pobrecito. Era muy noble el hombre. No se defendió. Quedó cifrado, es que se le dice. Marcado, lo tatuó con el hierro de marcar las reses. Cuando usted hace eso, incluso los médicos lo utilizan, la cauterización a veces es para cerrar una herida que está abierta por fuera o por dentro del cuerpo y que no se siga extendiendo o abriendo la herida
o saliendo algún líquido o alguna porción vital o algún tejido. Lo cauterizan y con hierro candente o con un material ya microscópico en el interior del cuerpo cuando le hacen la cirugía. Por eso es que yo digo que los cirujanos son carniceros refinados, porque lo cauterizan a uno con toda la elegancia y toda la buena reputación. Y al hacer eso, se cierra la herida, se evita la infección, pero queda algo que es una cicatriz. Y por lo general las cicatrices externas o internas pierden sensibilidad. Y cuando dice la Biblia conciencia cauterizada, hilando todo esto, quiere decir son personas que por la práctica del mal, como quien le ponen un hierro candente, le cierran la herida, se genera una cicatriz y la cicatriz se vuelve insensible, se han vuelto insensibles a Dios y a su voluntad. Y cada día más les queda más fácil recibir, adoptar, creer y vivir lo que la Biblia dice que no se debe ni creer de vivir. Cada día entre más lo practican, más insensibles a Dios. Entre más practican el mal, más insensibles a Dios se vuelven. Se cauteriza uno. Yo ayer estaba escuchando de nuevo, a mí me encanta escuchar las canciones del mundo para analizar la filosofía del mundo. Vicente Fernández, que cantaba muy bien, mi suegro, que Dios lo convirtió y estará con él ahora en el Señor, pero mi suegro cantaba muy bien las canciones de Vicente Fernández en el mundo, y yo recuerdo que decían por ellas aunque mal paguen, o sea, automáticamente le estaba diciendo, las mujeres pagan mal, métase, pero va a llevar dolor. Y eso lo cantaba, por ellas aunque mal paguen, y se mentalizan, ¿no? Yo no me acuerdo bien del verso, ayer lo escuché bien porque al frente tenía una miniteca personalizada. Y estaba cantando la de Diomedes Díaz, la de esa de que él gasta la plata acá para que si viene el diablo, que él gasta la plata en mujeres, bebida y ron, algo así es que dice. Porque si no, cuando se muera, entonces el diablo se lo lleva. Es para que el diablo no se lo lleve en la eternidad, tiene que gastarla aquí bebiendo y parrandeando y mujeriando. Y la gente lo repite. Y de repetirlo, recuerden lo que vimos ahorita con esta canción, no es que no podamos cantar canciones que no sean cristianas, es que tenemos que estar pendientes de qué es lo que le estamos repitiendo a nuestra conciencia. Ese es el problema. Y no se vayan a salir de aquí con todo lo contrario a lo que acaba de decir, ¿no? La lista es, no cante canciones mundanas, no. Hay canciones mundanas muy bonitas que en sí le cantan a la vida, al amor, a la creación, una cantidad de cosas muy sanas. Pero por lo general nos llevan a meditar y a pensar de tal forma que nos enseñen a ver las cosas diferentes a como Dios las revela en su palabra. Felices los cuatro. Yo sí entiendo qué significa eso, pero no entiendo cómo la gente lo repite tan fácilmente. Vaya, métale un problemita de esos a ver si va a estar contento, va a estar feliz los cuatro. Pero lo cantan con toda la alegría. Cuando salí a la casa de un hermano de acá de la iglesia que le pusieron todo el tiempo canciones, repetían pero con todo pulmón, ahí en el primer piso, estaban cantando, duraron todo el día y la noche cantando, repetían dejemos el estrés, amémonos los tres, algo así, amémonos los tres, dejemos el estrés. Y vaya, miren si la meten en una relación de esa, a ver si estar contenta. Se repiten y se repiten cosas en todos los ámbitos morales, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso termina haciendo que la gente sea cauterizada en su capacidad de entender lo que está bien o está mal. Se vuelven insensibles en su conciencia. ¿Por qué? Porque la verdad, como Dios creó las cosas o las diseñó, es negada por esas enseñanzas que abandonan la fe, que son inspiradas por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, hubo un tiempo que se hacía estudio de las letras cristianas a ver dónde era que hablaba Satanás. Y se ponía en la música, yo recuerdo, ahí sí apelo a mi historia patria, rebobinábamos los cassettes. Los que no sepan qué son cassettes, investiguen en Google, por favor. Que eran cintas magnetofónicas que pasaban de un lado al otro, por eso el lado A y el lado B, y entonces usted la agarraba, nos poníamos en esa tragedia de devolverlas, para ver en dónde escuchábamos al diablo, invoca, invoca, invoca,
o alguna cosa por el estilo, escuchábamos alguna cosa rara. Ahí está hablando el diablo, ahí está hablando el diablo, porque las letras al revés decían algo. O veíamos los mensajes subliminales en la televisión y eso fue un boom tremendísimo. Pero yo le explico a mi hermano, no está hablando el diablo que le adoremos ni nos está mandando a matar a la mamá, porque algunas canciones ya lo dicen abiertamente, mata a tu mamá, mata a tu mamá, mata a tu mamá, no sé cuál está, pero por ahí anda, dando vueltas. No nos lo están diciendo en mensaje subliminal, pero lo que nos están enseñando, así no nos manden a matar directamente, está matando nuestra conciencia si es contra la voluntad de Dios, lo que se enseña. Entonces tenemos que entender que son inspirados por el diablo, aunque no invoquen a Satanás, aunque no hagan cultos demoníacos, porque viven en el mundo conforme a los parámetros carnales. O no es ingratitud que Dios me haya hecho hombre y yo quiera verme o saberme mujer. Señor, te equivocaste. Y hermanos, les estoy diciendo esto con mucha seguridad por la palabra, pero con mucha sensibilidad, porque conocemos, trabajamos y acompañamos a personas que reconocen que incluso desde pequeños han tenido tendencias sexuales distintas a las que Dios diseñó en su palabra. Hay sitios incluso cristianos donde hay personas que reconocen su tendencia sexual fuera de la voluntad de Dios y buscan al Señor y buscan ayuda y se someten para hacer la voluntad del Señor. Porque como lo puso alguna vez un médico así, comparándolo con la parte física, si en los niveles normales de glicemia o de azúcar en sangre son 120 miligramos por decilitro, creo, máximo que tuviera 200 ya se siente que ya se sabe o se cree que es un diabético. Entonces, si usted nació con tendencia a tener 300 de azúcar en sangre, usted va a decir, déjeme vivir mi vida tranquilo porque yo tengo 300 de azúcar. Pues si lo dejan se muere, porque es nocivo para su salud. La filosofía es la siguiente: puede ser tendencia pecaminosa en lo sexual, puede ser tendencia pecaminosa en lo relacional, a ser conflictivo, peleón, porque es igual pecado. Puede ser tendencia nociva en cuanto a lo sentimental, es un resentido, amargado, envidioso. Puede ser tendencia nociva en cuanto a la administración, resulta que le gusta robarse a los demás. Todo eso no solamente es pecado, trae un daño sobre el pecador, porque no es conforme al diseño de Dios. Pongamos otro aspecto sexual que también es impureza sexual, el adulterio. No fue diseñado así. Adán quedó con Eva y no podía, bueno, no tenía con quién tampoco, ¿no? Serle infiel, pero el diseño era para que supiera que no debía serle infiel. Entonces el adúltero se mete con otra mujer, la adúltera se mete con otro hombre, y la Biblia dice que así es el que se mete con la pareja de otro, o se mete con la mujer de otro, con la pareja de otro, dice que es como el que pasa, eso es un proverbio en el Antiguo Testamento, y le ala las orejas a un perro. Lo va a morder. Va a venir consecuencias, va a entrar en conflictos, van a haber problemas, van a haber roces y van a haber luchas en su corazón. ¿Y cómo se sostiene uno en el pecado? Renunciando a la verdad y creyendo la mentira. El adúltero o la adúltera dice, es que yo estoy con todos o con todas, pero solamente amo a uno o a una, con el que me casé o con la que me casé. El borracho dice, no es que me domine, es que yo soy alegre y todos los días tomo para alegrarme. Y cada uno de nosotros se excusa mintiéndose a su propio corazón. Y la verdad es que la creación se hizo para que nosotros la aprovecháramos en relación con Dios, dice el verso 3, incluyendo la comida, participáramos de ella con acción de gracias, porque todo es bueno y no se debe desechar si se toma con acción de gracias y por la palabra de Dios. Si se hace conforme lo que Dios enseña en su palabra, agradeciéndolo a Dios y en relación con Él, nos estamos dejando dominar por el Señor y estamos dominando lo que Dios nos dio. Esa es la verdad. Hermanos, hermanas, el año entrante que sea el año de la verdad. La verdad para creerla, para confiar en ella y para vivirla. No, si es verdad que está mal lo que yo hago, pero yo sigo haciéndolo porque esa es mi vida. No, si cree que es verdad que está mal,
o que lo que está haciendo es un engaño o algo fuera de la voluntad de Dios, créalo, confíelo, confiéselo, confírmelo y confórmese a ello. Viva según la verdad. Para eso entréguese al que es la verdad y que lo puede ayudar a caminar en la verdad, Cristo Jesús. No quiere hacerlo en sus fuerzas, porque en las propias fuerzas no se puede. Ya basta esa frase, hijo, yo fumo pero tú no fumes. Yo robo pero tú no robes. Yo mato pero tú no mates, no seas como yo. No. Si está mal, yo lo abandono por amor al Señor y me entrego a Él porque Él murió para sacarme de todo eso. Si está mal lo que nos están enseñando en el mundo, y este es el peligro, porque existe la Iglesia Católica Romana, también existe la Presbiteriana, la Anglicana, y sé de iglesias bautistas en varias partes del mundo, al menos una en Holanda, que su pastor es un gay abiertamente proclamado. Aquí, por ejemplo, hay uno que es abierto. Yo tengo un amigo de la metodista, que es muy amigo de él, y aquí en Colombia dicen es el primer pastor evangélico gay profeso. No sé en qué parte de Colombia está, pero es de la iglesia metodista. Creo que es en Bogotá, si no estoy mal. Y uno dice, pero es que hay que amar. Yo recuerdo que había y por eso lo encontré, Marco me había preguntado sobre esto y por qué no lo comentamos, y solamente para ir cerrando quiero que usted lo recuerde y lo investigue. Un apologeta que era evangélico y se volvió católico porque él dice que volvió al catolicismo romano porque encontró que la Eucaristía era verdadera y que ahí está Cristo. Bueno, respetable para él si eso cree, no lo creemos según la Biblia nosotros. Pero recuerdo que él decía, cuidado con la ventana de Overton. ¿Qué es esto? Sencillamente que lo que primero es impensable, indecible, imposible que nosotros lo practiquemos, poco a poco se va volviendo normal al punto de volverse famoso y al final volverse político o normativo y nos lo imponen como algo que debe ser así. Eso es todo. Llevarlo desde algo que no se ha pensado nunca hacer, hacerlo algo tan normal que incluso lo mandan porque el que no lo haga es una normal. Yo me reí ayer muchísimo con Sábado Felices porque entrevistaban a Poncho Rentería, creo que es que se llama, porque el que lo imita en Sábado Felices imitaba la frase que él tenía sobre los famosos, decía, bonito, joven, millonario, se depila, la moda, ¿no? Entonces el que lo imita en Sábado Felices decía, bonito, joven, millonario, se depila, ligeramente gay. Entonces Poncho Rentería se reía y lo repetía también. Porque hoy en día está de moda ser ligeramente gay, hermanos. A mí se me parte la mano a veces y mi esposa me regaña porque yo fui criado muy delicado. Gracias a Dios, por ahí no fue la cosa mía, mis pecados son otros, o mis tendencias pecaminosas son otras y fueron otros los pecados. Pero eso quiere decir que se está volviendo normativo lo que antes era un pecado abierto. Ya hay un noticiero en Colombia, investigo, le pongo de tarea donde tiene, según yo veo, si yo pregunto seguramente me van a vetar, yo veo un transexual transmitiendo el noticiero, presentándolo. En Colombia ya hay uno. ¿Y qué? Vamos a decir que no son personas, son tan personas como usted y yo. El adúltero y fornicario es tan pecador y necesitado de Cristo como el transexual, el homosexual y todos los demás. No es que un pecado sea mayor que el otro, pero es que no se han puesto tan formalmente a regular y a hacer normativo esos pecados, sino estos otros. Disney, películas, todos, siéntense con los niños a ver lo que ven. Piensen con ellos lo que están mirando. Este es el año no de ser insensibles. Por favor, no se deje cauterizar la conciencia. Busque la verdad. Que eso no nos da salvación, no. El que nos salva es Cristo, pero ahí se nota si usted es salvo. Aborrece lo que es mentira y aprende a defender la verdad. Sostenemos y mantenemos toda la verdad de Dios, primeramente en Cristo y luego en la creación. Lo que Dios dice que es verdad. Sostenemos y defendemos el matrimonio y el uso de la creación como Dios la diseñó y autorizó. ¿Se puede comer chorizo? Chanfaina, la vitamina H, chunchulla, chunchurria, cada uno le dice distinto, ¿no? Chanfaina, chorizo, salchicha. La vitamina H que tanto le cae, si por salud no la puede comer, no la coma. Pero la Biblia enseña en Génesis capítulo 9, versículo 3, que después del diluvio Dios le dijo, todo lo que está ahí
es para su alimento. Cómanse esos animalitos. Al parecer, como enseñan algunas denominaciones, al principio solo se comía legumbres y vegetales, pero ahí, después de eso, le dijo, coma, traducido a versión cucuteña, todo lo que corre, salta y vuela, va para la cazuela. Ah, pero se conservó lo de que no sangre y no ahogado, sí, pero la sangre y lo no ahogado era para que no, y especialmente es para que no, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no se mezclaran con los cultos idolátricos donde la sangre se sacrifica a dioses paganos y se toma para que se invoque el poder de ese dios pagano sobre el adorador. Entonces, para desligarlos es que se hizo eso. Entonces ya en su conciencia está si come o no come ciertas cosas y sobre todo si son para su salud no la coma. Pero ninguna de esas cosas que Dios creó la debemos ser retenidos de ellas sin usarlas conforme Dios las diseñó. Y más adelante, ya se nos fue el tiempo, me pasé incluso, habla Pablo, ya lo leímos al principio, sobre el ejercicio. El ejercicio es bueno, hermano, haga ejercicio. Dijo el médico especialista cuando llevé a mi hijo mayor, que se quedó sin piernas un día, se cayó en la cancha como un paralítico, insensible en las piernas y tocó cargarlo, lo llevamos al médico, dijo, miren, que el deporte es bueno, mírenlo cómo está de hacer deporte, porque todo en exceso es malo. Resulta que entrenaba en la universidad porque estudiaba deportiva, entrenaba aparte y entrenaba por otro lado y aparte seguía por allá haciendo sus cosas, pues tenía saturado el músculo y necesitaba ahora vitaminas. Y eso insensibilizó un nervio por ahí especial y se enfermó. Dice Pablo, ejercítate porque el ejercicio es bueno, pero cuidado con volverte idolátrico con el ejercicio, porque más importante es el ejercicio de la piedad. Cristo vino para acercarnos a Dios. Y si tú estás 90, 60, 90 en el caso de las damas, 10, 30, 100 en el caso de los hombres, como barquillas, porque a veces le damos a la parte de arriba nada más el ejercicio. No está mal, haz ejercicio, cuida tu salud. Pero por favor, si estás fortacho como un roble y estás espiritualmente débil y nunca oras, bota las pesas, tira el ejercicio y métete con Dios. Cristo no vino a salvarnos para hacernos saludables. Podemos ser saludables, pero primero busca al Señor y su relación contigo sea alimentada. Dios nos diseñó para la relación con Él. Este año, cierro con esto, propóngase bajarle las grasas, a la vitamina C, a los azúcares, porque ya subieron de precio los alimentos que tienen azúcares. A propósito, le ayuda a su bolsillo. Propóngase a ser más ahorrativo, a hacer más ejercicio, propóngase a hacer todas esas cosas, pero en segundo plano, primero propóngase tener más relación con Dios y fundamentarse más en su verdad y su palabra. Entre más lea la Biblia y menos televisión o menos internet reciba, entre más ore al Señor y menos esté simplemente repitiendo lo que las canciones y el mundo enseña, más va a estar metido en la verdad de Dios en Cristo y menos va a ser engañado por lo que el mundo dice que no es conforme a la verdad. Nuestra lucha es por mantenernos en la verdad. Y acuérdense de mí porque no estoy profetizando, pero ya he leído mucho sobre el asunto y no solamente por lo del mundo, el programa 2030 y todo lo demás, la Agenda 2030 y todo lo demás en Naciones Unidas, sino por lo que está pasando en las mismas denominaciones cristianas, especialmente en el catolicismo romano. Se cree que va a haber un concilio muy fuerte en el 2024. Va a haber un vuelco demasiado rápido a cosas que las mismas iglesias como el catolicismo romano antes aborrecían. Y el mundo todo lo va a tolerar y usted va a tener que decidir si vive conforme al mundo o vive conforme a la voluntad de Dios. Y eso no le va a tocar a la generación que viene. A uno están pensando, eso le tocará a mis hijos, a mis nietos, ¿no? Si no se muere el año entrante, le va a tocar a usted. Porque ya el año entrante está mañana. Nos toca a nosotros vivirlo y ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Y cómo se enfrenta? Con la verdad. Lea la Biblia con su familia, ore con su familia, no deje de asistir a la iglesia. Ahí están los devocionales, no es cuña comercial pagada. Vamos en Habacuc, lo terminamos esta semana, capítulo por capítulo, se da cuenta cuáles son los temas que la Biblia trata, cómo Dios aborda cada una de las cosas que tenemos que vivir y que ver según su palabra. Métase con Dios. La verdad por sí sola vence la mentira. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. Que el lema del 2024 sea:
creer, confiar en la verdad, confesar, compartir la verdad, conformarnos y cambiar según la verdad de Dios, en Cristo y en su creación. Póngase el cinto de la verdad. Dentro de las figuras de las prendas que Pablo utilizó del soldado romano, el cinto no era una cosa decorativa, era el cinturón para amarrarse y que no se le cayeran los calzoncillos. Bueno, no tenían calzoncillos como los nuestros, pero era para agarrar y amarrarse las vestiduras cuando tenían que movilizarse para la guerra. Y si usted no tenía un buen cinto, se le podía caer el arma, pero también podía que se le enredara las faldas, porque ellos no cargaban, siendo hombres como nosotros, pantalones, sino faldas. El que no se mete en la verdad de Cristo y en la verdad de lo que Dios dice en su palabra, se enreda la vida y termina tropezando en su lucha contra el mundo. Viva la verdad, sea sincero, diga la verdad, confíese la verdad, crea la verdad, viva en la verdad, en Cristo y en la creación de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, todavía, por darnos la bendición de poder escuchar tu palabra, leer tu palabra, confiar en tu palabra, conforme lo enseñaban tus hombres y mujeres antes que nosotros, como lo enseña o lo enseñó tu siervo Spurgeon, bendita Biblia, tuya es toda la verdad. Debemos amar tu palabra porque allí encontramos la verdad de Cristo y del diseño tuyo para nosotros. Así que, Señor, ayúdanos a orar y a confiar en ti y en tu palabra. La oración por los alimentos es más que simplemente orar por los alimentos. Es ser agradecidos en la relación contigo. Hay gente incluso que cuando va a comer, Señor, da gracias al universo porque no cree en ti, ni mucho menos en Cristo. Y muestra más gratitud que nosotros cuando comemos y cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Ayúdanos a vivir en una relación contigo para cada día, Señor, hacerlo todo conforme a tu voluntad y tu verdad. Líbranos del engaño que viene por tantas vías, Señor, a nuestros corazones. Mencioné varias denominaciones y todas las ponemos en tus manos, Señor, cristianas históricas, algunas desde hace rato desfasadas ya de tu voluntad en otros temas o de tu revelación, pero otras recién tocando temas que son incluso pecado en tu palabra como parte normal o natural de sus vidas eclesiásticas. Señor, oramos con temor y temblor, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos estar firmes en Cristo y no confiarnos en nosotros, no por ser bautistas, por llamarnos iglesia bíblica, iglesia cristiana bíblica bautista y colocar y acumular y acumular y acumular títulos en nuestras iglesias o en nuestra propia vida. Somos más fieles a ti, sino por estar sumergidos en tu verdad, en tu palabra, en oración. Es tu espíritu el que nos guía.